La gran figura del artista japonés, conocido por ser uno de los artistas más destacados de la historia de Japón, Hokusai, nació un 31 de octubre de 1760. No se conoce quiénes fueron sus padres, aunque se dice que procedía de la familia Kawamura y que su nombre original de nacimiento era Tokitaro. No obstante, fue adoptado por Nakajima Iso, un importante artesano que formaba parte de la corte del shogun y que le cambió el nombre de nuevo, esta vez a Ichiro Yemon. El mismo Hokusai aseguró que ya con la pronta edad de 6 años podía pasar horas dibujando, pero antes de comenzar su camino dentro del arte, Hokusai trabajó en una librería cerca de 3 años. Esto le marcó profundamente. Las ilustraciones que podía ver en aquellos libros le inspiraron durante toda su vida. A los 18 años, Hokusai finalmente se introdujo en el taller de un importante maestro, un gran reputado dentro del género de los ukiyo-e, Katsukawa Shunsho, cuyo taller se especializaba en la estampa a color. Allí se formó en el grabado en planchas de madera y empezó a utilizar el seudónimo de Shunro, con el cual apareció publicando sus primeros trabajos, unas invitaciones al teatro kabuki, atribuidas al propio maestro. Hokusai fue desarrollando su propio estilo de manera natural, aprendiendo de su maestro y absorbiendo distintas influencias. En 1791 empezó a estudiar las maneras más asociadas a las escuelas Kano y Tosa, y su obra se fue convirtiendo en algo aún más original. Sin embargo, cuando Shunsho lo descubrió, el acto fue considerado traición, suponiendo la expulsión definitiva de la escuela y la prohibición de utilizar el nombre artístico de Katsukawa Shunro. Más tarde se integró en la escuela Tabaraya, de la cual también recibiría ciertas influencias que le acompañarían en su trayectoria artística. Durante este periodo adoptó el nombre de Tabaraya Sori. Era una escuela de prestigio, pero por desgracia en decadencia. Esta decisión provocaría una grave crisis económica, y Hokusai se vería obligado a dejar durante un tiempo su producción artística, que ya no le daba para vivir, y vender pimientos rojos en la calle. No obstante, su esperanza renació cuando le ofrecieron hacer una ilustración de un oni para el cartel de un festival, lo que definitivamente le reanimó. Volvió a centrarse en su carrera y aprendió a manejar todos los géneros de ukiyo-e, dejando múltiples obras dentro de estos. Dentro de su vida personal resaltamos el año 1793, cuando no solo murió su maestro, sino también su mujer. Esto supuso un enorme cambio en su vida. Quedó viudo y con sus 3 hijos a su cargo. Sin embargo, en 1797 se volvió a casar y tendría 2 hijas más. Un año después de su nuevo matrimonio, en 1798, comenzó a utilizar su nombre artístico más conocido, Hokusai Shinsei, aunque quedaría como Hokusai. Esto marcaría una nueva etapa dentro de su vida como artista. A partir de aquí, adquirió mucho éxito dentro de Japón, y su reputación se propagó por el extranjero. Recibió encargos más importantes y siguió desarrollándose y aprendiendo cosas. Años después volvió la desdicha. Falleció su hijo mayor, después su nueva mujer, perdió las rentas como heredero de la familia y él mismo enfermó de apoplejía. Irónicamente, fue tras estos sucesos cuando alcanzó su momento culminante dentro del arte. No obstante, no era capaz de mantener su economía a flote y se vio obligado a mudarse en distintas ocasiones. Se dice que el número ascendió a 100. En 1842 decidió centrarse en la pintura, hasta que 7 años después falleció a los 89 años de edad. La obra de Hokusai destacó mucho en países europeos y del otro lado del Atlántico. La introducción del arte japonés dentro de este fue posterior a la del chino. Comienza durante el siglo XIX a causa del comercio con Estados Unidos y Europa en general. Además, se dan exposiciones de arte y diseño japonés en Londres durante este mismo siglo y posteriormente en París. Esto, sumado a la apertura comercial y cultural de Japón, hace que artistas como Hokusai empiecen a ser conocidos en territorio lejano a Asia, lo que se considera una revolución. Bien es cierto que el japonismo no tuvo la misma intensidad en todas partes del continente, pero hay testimonios desde aproximadamente 1883 en los cuales nos hablan de la figura de Hokusai como artista revelador del momento. La influencia sobre el impresionismo fue una de las más grandes aportadas por Hokusai al continente europeo. Artistas destacados volvieron la vista hacia la obra del japonés, mostrando la inspiración provocada en sus obras. La gran serie de xilografías a color conocida como las 36 vistas del monte Fuji propone plasmar este monte en diferentes condiciones climáticas y épocas del año, siempre desde distintos puntos de vista. El monte Fuji es el pico más alto de Japón. Se encuentra en la parte central de Honshu y posee un gran significado cultural y religioso. La serie se forjó entre 1826 y 1829, rompiendo con los convencionalismos de la época al integrar en los paisajes actividades rurales y los incidentes de las labores del campo. La estampa de la ola de Kanagawa es probablemente la más destacada y conocida de la colección. En ella se muestra una ola de grandes dimensiones que amenaza a unos barcos pesqueros con el monte Fuji de fondo. Nos encontramos ante una escena de destrucción inminente donde se representa la violencia de la naturaleza y el movimiento de la ola en oposición a la quietud del Fuji. Otra estampa a destacar de la misma colección podría ser Fuji rojo, donde el monte adopta un primer plano con 3 tonos de colores superpuestos a los tonos azules del cielo. Esta colección inspiró a Hokusai de tal manera que comenzó una nueva obra conocida como 100 vistas del Fuji, con un total de 102 grabados en blanco y negro, comenzando por un frontispicio que muestra
mostrar a la diosa de los árboles y las flores, continuando con el desarrollo de una breve historia pictórica del monte, recogiendo sucesos como su legendario nacimiento o las hazañas del budista Yen no Shokaku exorcizando demonios en la cúspide. También se representa la devastación del gran terremoto y la gran erupción del año 1707. Hokusai también realizó numerosos grabados eróticos conocidos como shunga, entre los que destaca el sueño de la esposa del pescador. Realizada en 1814, se muestra la figura femenina entrelazada sexualmente con dos pulpos y forma parte de un álbum de 21 ilustraciones semejantes, acompañadas de textos que permiten comprender las intenciones del artista. En este caso, Hokusai presenta a una mujer que satisface sus deseos sexuales a modo de parodia de la historia sagrada de Taishokan, la hija de un pescador que recupera una valiosa joya destinada a ser ofrecida a la estatua de Buda en Kofukuji. El manga refleja una de las mejores virtudes de este artista, su variedad temática. En sus páginas podemos encontrar más de 4.000 bocetos de paisajes, escenas de vida cotidiana, luchadores, protagonistas del folclore japonés, realizados entre sus 60 y 70 años de edad. La obra de Hokusai destaca en extensión, creatividad y variedad. Esta pantalla de 2 paneles no representa una narrativa, pero es una colección de elementos que están presentes en muchas de sus otras obras, siendo un resumen casi perfecto de su carrera artística. Los diversos grados de detalle de las figuras insinúan que el artista las pintó en diferentes momentos de su vida. Al no ser un trabajo realizado para la venta, evidencia su gran capacidad creativa. Es un reflejo de su dominio sobre el pincel, la tinta y el color. El cuenco que aparece en la parte inferior parece que está decorado con elementos marítimos. Esto puede recordar a una de las series menos conocidas del artista, Los Océanos de la Sabiduría. Estos 10 grabados en madera presentan diferentes escenas de pesca que le permiten representar uno de sus temas predilectos, el hombre trabajando junto a las fuerzas de la naturaleza. Utiliza una paleta inusual en comparación a otras impresiones paisajísticas de la época, predominando los pigmentos amarillos, rojos y verdes, además de utilizar el negro como color y no simplemente para el delineado. Por otro lado, el caballo que aparece en la parte inferior de la tabla puede evocar a la serie conocida como Lecciones rápidas del dibujo simplificado. En el primer volumen, el artista divide cada dibujo en formas geométricas simples, mientras que en el segundo combina el contorno y el gesto de las figuras. La tercera publicación es una colección de diagramas que registran cada pincelada, como si fueran un tutorial que nos guía paso a paso. Durante la última etapa de su vida comenzó a firmar sus obras como hombre viejo loco por la pintura, y escribió: a la edad de 5 años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 había producido un gran número de dibujos. Con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73 finalmente aprendí algo sobre la verdadera forma de las cosas: pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 años habré hecho un cierto progreso. A los 90 habré penetrado más en la esencia del arte. A los 100 habré llegado finalmente a un nivel excepcional, y a los 110, cada punto y cada línea de mis dibujos poseerán vida propia. En este periodo, su producción se volvió cada vez más prolífica. Las obras Dragones ascendentes y descendentes y la del Dios del Trueno las pintó a la edad de 86 y 88 años respectivamente. Ambas exudan una fuerza primordial que parece en el grito de Hokusai contra el envejecimiento y la decadencia.